Introducción. La política económica ideal, tanto para hoy como para el futuro, es muy simple. El gobierno debería proteger y defender contra las agresiones domésticas o del exterior las vidas y la propiedad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, arreglar las disputas que puedan surgir y dejar al pueblo, en lo demás, libre para obtener sus diferentes objetivos y fines en la vida. Esta es una idea radical en nuestra época intervencionista. Hoy, a los gobiernos a menudo se les pide regular y controlar la producción, subir los precios de algunos bienes y servicios y bajar los precios de otros, fijar los salarios, ayudar a algunos negocios a comenzar y a mantener a otros fuera de la quiebra, cuidar de los enfermos y de los ancianos, respaldar a los derrochadores y más y más. Idealmente, el gobierno debería ser una suerte de cuidador, no de la gente en sí misma, sino de las condiciones que permitirán a los individuos, productores, comerciantes, trabajadores, empresarios, ahorristas y consumidores para llegar a sus propios objetivos en paz. Si el gobierno hace eso y no más, la gente podría proveerse a sí misma mucho mejor que lo que el gobierno posiblemente podría hacer. Esto es, en esencia, el mensaje del profesor Ludwig von Mises en este pequeño volumen. El profesor Mises, 1881-1973, fue uno de los mayores economistas del siglo XX. Fue el autor de profundos libros teóricos como Human Action, Socialism, Theory and History y una docena de otros trabajos. Sin embargo, en estas conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959, habló en términos no técnicos, apropiados para su audiencia de profesionales de negocios, profesores, maestros y estudiantes. Ilustra la teoría con ejemplos sencillos, explica las verdades simples de la historia en términos de principios económicos, describe cómo el capitalismo destruyó el orden jerárquico del feudalismo europeo y discurre sobre las consecuencias políticas de las distintas formas de gobierno. Analiza los fracasos del socialismo y del estado de bienestar y muestra lo que los consumidores y trabajadores pueden llevar a cabo cuando son libres bajo el capitalismo para determinar sus propios destinos. Cuando el gobierno protege los derechos de los individuos para hacer lo que quieran, en tanto no infrinjan la igual libertad de los demás para hacer lo mismo, ellos harán lo que surge naturalmente, trabajar, cooperar y comerciar unos con otros. Tendrán entonces el incentivo de ahorrar, acumular capital, innovar, experimentar, aprovechar las oportunidades y producir. Bajo estas condiciones, el capitalismo se desarrollará. Las notables mejoras económicas de los siglos XVIII y XIX y el milagro económico en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, se debieron al capitalismo, como explica el profesor Mises. En políticas económicas no hay milagros. Han leído en muchos diarios y discursos sobre el así llamado milagro económico alemán, la recuperación de Alemania después de su derrota y destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no fue milagro alguno. Fue la aplicación de los principios de la economía del libre mercado, de los métodos del capitalismo, aun cuando no fueron totalmente aplicados en todos sus aspectos. Cualquier país puede experimentar el mismo milagro de recuperación económica, aunque debo insistir que la recuperación económica no proviene de un milagro, viene de la adopción de y es el resultado de sanas políticas económicas. Vemos así que la mejor política económica es limitar la acción del gobierno y crear las condiciones a seguir sus propios objetivos y vivir en paz con sus vecinos. La obligación del gobierno es simplemente proteger la vida y la propiedad y permitir a la gente disfrutar la libertad y la oportunidad de cooperar y comerciar unos con otros. De esta forma, el gobierno crea el entorno económico que permite que el capitalismo florezca. El desarrollo del capitalismo consiste en que cada uno tenga el derecho de servir a su cliente mejor y o más barato. Y este método, este principio, en un comparativamente corto periodo de tiempo, ha transformado el mundo entero. Ha hecho posible un crecimiento sin precedentes en la población mundial. Cuando el gobierno asume la autoridad y el poder para hacer más que esto y abusa de esa autoridad y de ese poder, como lo ha hecho muchas veces a través de la historia, notablemente en Alemania bajo Hitler, en la Unión Soviética bajo Stalin y en la Argentina bajo Perón,
dificulta el sistema capitalista y se convierte en el destructor de la libertad humana. El dictador Juan Perón estaba en el exilio cuando Mises visitó a la Argentina en 1959. Había sido forzado a salir del país en el 1955. Su esposa, la popular Eva, había muerto un tiempo antes, en 1952. Aun cuando Perón estaba fuera del país, tenía muchos partidarios y era todavía una fuerza para ser tenida en cuenta. Retornó a la Argentina en 1973, fue otra vez elegido presidente y con su nueva esposa Isabelita como vicepresidente manejó el país hasta que murió 10 meses más tarde. Su viuda, Isabelita, tomó entonces el poder hasta que su administración, cargada de corrupción, fue finalmente derrocada en 1976. Argentina ha tenido una serie de presidentes desde entonces y ha hecho algún progreso hacia el mejoramiento de su situación económica. A la vida y a la propiedad se le ha otorgado mayor respeto. Algunas industrias nacionalizadas han sido vendidas a compradores privados y la inflación ha disminuido. Bueno, esto fue escrito en 1995. El presente trabajo es una oportuna introducción a las ideas de Mises. Las mismas desde ya han sido más completamente elaboradas en Human Action y otros trabajos académicos. Los recién llegados al estudio de estas ideas harían bien, sin embargo, en comenzar con algunos de sus libros más simples, tales como Bureaucracy o The Anti-Capitalistic Mentality. Con estos antecedentes, a los lectores les resultará más fácil captar los principios del libre mercado y las teorías económicas de la escuela austriaca que Mises presenta en sus grandes obras. Esto está escrito en febrero de 1995 por Bettina Bien-Greaves. Prefacio. Cita. El presente libro refleja totalmente la posición del autor, por la cual fue y todavía es admirado por sus seguidores y vilipendiado por sus oponentes. Si bien cada una de las 6 conferencias puede mostrarse por separado como un ensayo independiente, la armonía de la serie completa permite un placer estético similar al que proviene de mirar la arquitectura de un edificio bien diseñado. Fritz Maglup, Princeton, 1979. A finales de 1958, cuando mi esposo fue invitado por el doctor Alberto Venegas Lynch a ir a la Argentina a dictar una serie de conferencias, se me pidió que le acompañara. Este libro contiene por escrito lo que mi esposo dijo a centenares de estudiantes argentinos en dichas conferencias. Llegamos a la Argentina varios años después que Perón había sido forzado a dejar el país. Perón había gobernado destructivamente y destruido totalmente los fundamentos económicos de la Argentina. Sus sucesores no habían sido mucho mejores. El país estaba dispuesto a recibir nuevas ideas y mi esposo estaba igualmente dispuesto a promoverlas. Sus conferencias fueron dictadas en inglés, en el enorme salón de conferencias de la Universidad de Buenos Aires. En 2 salas vecinas, sus palabras eran simultáneamente traducidas al idioma español para los estudiantes que escuchaban con audífonos. Ludwig von Mises habló sin restricción alguna sobre capitalismo, socialismo, intervencionismo, comunismo, fascismo, política económica y los peligros de una dictadura. Estos jóvenes que escuchaban a mi esposo no sabían demasiado sobre el mercado libre y sobre las libertades individuales. Así como escribí sobre la ocasión en My Years with Ludwig von Mises, mis años con Ludwig von Mises, si cualquiera en estos tiempos se hubiera atrevido a atacar al comunismo y el fascismo como mi esposo lo hizo, la policía habría entrado y lo habría detenido inmediatamente y la reunión habría sido disuelta. La audiencia reaccionó como si una ventana se hubiera abierto y se permitiera el aire fresco soplar a través de las habitaciones. Habló sin notas, como siempre. Sus pensamientos eran guiados solamente por unas pocas palabras escritas en un trozo de papel. Sabía exactamente lo que deseaba decir y, usando términos comparativamente simples, consiguió comunicar sus ideas a una audiencia no familiarizada con sus trabajos, de una forma en que pudieran entender exactamente lo que estaba diciendo. Las conferencias fueron grabadas y las cintas fueron más tarde transcritas por una secretaria hispanoparlante, cuyo texto tipeado encontré entre los papeles de mi marido después de su muerte. Leyendo la transcripción, recordé vívidamente en singular entusiasmo con él que aquellos argentinos habían respondido a las palabras de mi esposo, y me pareció, como no economista, que estas conferencias dictadas ante un público legó en Sudamérica eran mucho más fáciles de entender que muchos de los más teóricos escritos
de Ludwig von Mises. Sentí que contenían tanto material valioso, tantos pensamientos importantes para hoy y para el futuro que debían hacerse públicas. Dado que mi esposo nunca había realizado la transcripción de sus conferencias para hacer publicación en un libro, esa tarea quedó para mí. He sido muy cuidadosa en mantener intacto el significado de cada frase, en no cambiar nada del contenido y preservar todas las expresiones que a menudo mi esposo usaba, que son tan familiares en sus lectores. Mi única contribución ha sido juntar frases sueltas y quitar algunas pequeñas palabras que uno utiliza cuando habla informalmente. Si ha sido exitoso mi intento de convertir estas conferencias en un libro, se debe solamente al hecho de que con cada oración escuché la voz de mi esposo y lo escuché hablar. Estaba vivo para mí, vivo en la claridad con lo que demostraba y la maldad y el peligro de demasiado gobierno, en la manera en que exhaustiva y lúcidamente describía las diferencias entre dictadura e intervencionismo, en la ingeniosidad con la que hablaba sobre importantes personalidades históricas, en las muy pocas palabras con que conseguía que el pasado volviera a la vida. Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi buen amigo George Coulter por ayudarme en esta tarea. Su experiencia editorial, su comprensión de las teorías de mi esposo fueron una gran ayuda para este libro. Espero que estas conferencias sean leídas no solo por los académicos, sino también por los muchos admiradores de mi esposo entre los no economistas. Y sinceramente espero que este libro pueda ser disponible para las audiencias más jóvenes, especialmente escuelas secundarias y universidades en todo el mundo. Margit von Mises, Nueva York, junio de 1979. Primera conferencia, capitalismo. Los términos descriptivos que la gente utiliza son a menudo muy engañosos. Hablando de los modernos capitanes de industria y de los líderes de los grandes negocios, por ejemplo, llaman a una persona el rey del chocolate o el rey del algodón o el rey del automóvil. Su utilización de dicha terminología implica que no ven prácticamente diferencia alguna entre los modernos líderes de la industria y aquellos reyes, duques o señores feudales del pasado. Pero la diferencia de hecho es muy grande, ya que un rey del chocolate no gobierna de manera alguna, sino que sirve. No reina sobre un territorio conquistado, independiente del mercado, independiente de sus clientes. El rey del chocolate o el rey del acero o el rey del automóvil o cualquier otro rey de la moderna industria depende de la industria en la que opera y de los clientes a los cuales sirve. Este rey debe mantenerse en buenos términos con sus súbditos, los consumidores. Pierde su reino tan pronto no puede dar a sus clientes un mejor servicio y proveerlo a un menor costo que los otros con quienes debe competir. Hace 200 años, antes de la llegada del capitalismo, la posición social de un hombre estaba fijada desde el comienzo hasta el final de su vida. La heredaba de sus ancestros y nunca cambiaba. Si nacía pobre, siempre permanecía siendo pobre, y si nacía rico, un lord, un duque, mantenía su ducado y las propiedades correspondientes por el resto de su vida. En lo que respecta a la manufactura, las primitivas industrias procesadoras de esos tiempos existían casi exclusivamente para beneficio de los ricos. La mayor parte de la gente, 90% o más de la población europea, trabajaba la tierra y no entraba en contacto con sus industrias procesadoras orientadas hacia las ciudades. Este rígido sistema de sociedad feudal prevaleció en la mayor parte de las áreas desarrolladas de Europa por muchos cientos de años. Sin embargo, como la población rural se expandía, se desarrolló un exceso de gente en la tierra. Este exceso de población sin herencia de tierras o establecimientos rurales no tenía mucho que hacer, ni le era posible trabajar en las industrias procesadoras. Los reyes en las ciudades le negaban el acceso a las mismas. La cantidad de estos marginados continuaba creciendo y todavía nadie sabía qué hacer con ellos. Eran, en el total sentido de la palabra, proletarios, a quienes el gobierno atinaba solamente a ponerlos en un asilo o casa de pobres. En algunos lugares de Europa, especialmente en Holanda y en Inglaterra, llegaron a ser tan numerosos que para el siglo XVIII eran una real amenaza para la preservación del sistema social prevaleciente. Hoy en día, analizando las condiciones similares en lugares como India y otros países de desarrollo, no debemos olvidar que en la Inglaterra del siglo XVIII las condiciones eran mucho peores.
En ese tiempo Inglaterra tenía una población de 6 o 7 millones de personas, pero de esos 6 o 7 millones de personas, más de 1 millón, probablemente 2 millones, eran simplemente pobres marginados para los cuales no hacía provisión alguna al sistema social entonces prevaleciente. ¿Qué hacer con estos marginados? Era uno de los grandes problemas de Inglaterra del siglo XVIII. Otro gran problema era la falta de materias primas. Los británicos, con mucha seriedad, se hacían a sí mismos esta pregunta: ¿qué vamos a hacer en el futuro cuando nuestros bosques no nos provean más la madera que necesitamos para nuestras industrias y para calentar nuestros hogares? Para las clases dirigentes era una situación desesperante. Los hombres de Estado no sabían qué hacer y la aristocracia no tenía idea alguna sobre cómo mejorar las condiciones. De esta preocupante situación social emergieron los comienzos del capitalismo moderno. Hubo algunas personas, entre ellos marginados, entre esta gente pobre que trató de organizar a otros para instalar pequeños talleres que pudieran producir algo. Esto fue una innovación. Estos innovadores no producían cosas caras apropiadas solamente para las clases altas. Producían cosas más baratas para cubrir las necesidades de todos. Y esto fue el origen del capitalismo tal como opera hoy. Fue el comienzo de la producción masiva, el principio fundamental de la industria capitalista. En tanto, las antiguas industrias procesadoras que servían a la gente rica en las ciudades habían existido casi exclusivamente para cubrir la demanda de las clases altas. Las nuevas industrias capitalistas comenzaron a producir cosas que pudieran ser compradas por la población en general. Era producción masiva para satisfacer las necesidades de las masas. Este es el principio fundamental del capitalismo, tal como existe hoy en todos aquellos países en los cuales existe un altamente desarrollado sistema de producción masiva. Las grandes empresas, el objetivo de los más fanáticos ataques de los así llamados izquierdistas, producen casi exclusivamente para satisfacer las necesidades de las masas. Las empresas que producen artículos de lujo solamente para los ricos nunca alcanzan la magnitud de las grandes empresas. Y hoy son los trabajadores de las grandes fábricas los principales consumidores de los productos hechos en dichas fábricas. Esta es la diferencia fundamental entre los principios capitalistas de producción y los principios feudales de las épocas anteriores. Cuando las personas suponen o alegan que hay una diferencia entre los productores y los consumidores de los productos de las grandes empresas, están gravemente equivocados. En las tiendas por departamento en los Estados Unidos puede oírse la consigna: el cliente siempre tiene la razón. Y este cliente es la misma persona que produce en las fábricas esas cosas que son vendidas en la tienda por departamentos. Las personas que piensan que el poder de las grandes empresas es enorme también están equivocadas, ya que las grandes empresas dependen totalmente de la voluntad de los que compran sus productos. La más grande de las empresas pierde su poder y su influencia cuando pierde sus clientes. 50 o 60 años atrás se decía en casi todos los países capitalistas que los ferrocarriles eran demasiado grandes y demasiado poderosos, que tenían un monopolio, que era imposible competir con ellos. Se alegaba que, en el campo del transporte, el capitalismo se había alcanzado una etapa en la que se había destruido a sí mismo, ya que había eliminado a los competidores. Lo que la gente pasaba por alto era el hecho que el poder de los ferrocarriles dependía de su habilidad en servir a la gente mejor de cualquier otro método de transporte. Desde ya habría sido ridículo competir con uno de estos grandes ferrocarriles construyendo otro ferrocarril paralelo en la antigua línea, ya que esta antigua línea era suficiente para dar servicio a las necesidades existentes. Pero muy pronto vinieron otros competidores. La libertad para competir no significa que se puede tener éxito simplemente imitando o copiando con exactitud lo que algún otro ha hecho. La libertad de prensa no significa que se tiene el derecho de copiar lo que otra persona ha escrito y así obtener el éxito que esta otra persona ha ganado merecidamente en razón de sus logros. Significa que se tiene el derecho de escribir algo diferente. La libertad para competir respecto a los ferrocarriles significa, por ejemplo, inventar algo, hacer algo en lo que sea un desafío en los ferrocarriles y los ponga en una precaria situación competitiva. En los Estados Unidos, la competencia a los ferrocarriles en la forma de ómnibus, automóviles, camiones y aviones causó grandes problemas a los ferrocarriles y los derrotó casi totalmente.
en lo que el transporte de pasajeros se refiere. El desarrollo del capitalismo consiste en que cada uno tenga el derecho de servir a su cliente mejor y o más barato. Y este método, este principio, en un comparativamente corto periodo de tiempo, ha transformado el mundo entero. Ha hecho posible un crecimiento sin precedentes en la población mundial, sin precedentes. En la Inglaterra del siglo XVIII, la tierra podía soportar solamente 6 millones de personas en un nivel de vida muy bajo. Hoy, más de 50 millones de personas disfrutan un nivel de vida mucho más alto aún del que disfrutaban los ricos durante el siglo XVIII. Y el nivel de vida sería hoy probablemente más alto si una gran cantidad de energía de los británicos no hubiera sido desperdiciada en lo que fueron, desde varios puntos de vista, evitables aventuras políticas y militares. Estos son los hechos sobre el capitalismo. Así, si un inglés o realmente cualquier otro hombre de cualquier otro país del mundo dice hoy a sus amigos que se opone al capitalismo, hay una maravillosa forma de contestarle. Tú sabes que la población de este planeta ahora es 10 veces más grande que en las épocas que precedieron al capitalismo. Tú sabes que todos los hombres hoy disfrutan de mucho mejor nivel de vida que el que disfrutaron sus ancestros antes de la era del capitalismo. Pero, ¿cómo sabes que tú eres el 1 entre 10 que habría vivido en ausencia del capitalismo? El simple hecho que hoy estés vivo es la prueba que el capitalismo ha tenido éxito, así consideres o no que tu vida es valiosa. A pesar de todos sus beneficios, el capitalismo ha sido furiosamente atacado y criticado. Es preciso que comprendamos el origen de esta antipatía. Es un hecho que el odio hacia el capitalismo no se originó en las masas, ni entre los propios trabajadores, sino en la aristocracia terrateniente, la alta burguesía, la nobleza de Inglaterra y del continente europeo. Ellos culparon al capitalismo por algo que no era para ellos demasiado agradable. A principios del siglo XIX, los más altos salarios pagados por la industria a sus trabajadores forzó a la burguesía terrateniente a pagar igualmente altos sueldos a los trabajadores agrícolas. La aristocracia atacó la industria, enjuiciando el nivel de vida de las masas trabajadoras. Desde luego, desde nuestro punto de vista, y el nivel de vida de sus trabajadores era extremadamente bajo. Las condiciones bajo el capitalismo temprano eran totalmente espeluznantes, pero no porque las recientes desarrolladas industrias capitalistas hubieran perjudicado a los trabajadores. La gente contratada para trabajar en las fábricas ya había estado viviendo en un nivel virtualmente subhumano. La famosa y antigua historia, repetida centenares de veces, que las fábricas empleaban mujeres y niños, quienes antes que estuvieran trabajando en las fábricas habían estado viviendo en las condiciones satisfactorias, es una de las más grandes falsedades de la historia. Las madres que trabajaban en las fábricas no tenían con qué cocinar. Ellas no habían dejado sus hogares y sus cocinas para ir a las fábricas porque no tenían cocina alguna. Y si tenían una cocina, no tenían alimentos para cocinar en esas cocinas. Y los niños no venían de confortables guarderías. Estaban pasando hambre y se morían. Y toda la charla sobre el así denominado inenarrable horror del capitalismo temprano puede ser refutada por una simple estadística. Precisamente en estos años en los cuales el capitalismo británico se desarrolló, precisamente en la época llamada la Revolución Industrial de Inglaterra, en los años de 1760 a 1830, precisamente en esos años la población de Inglaterra se duplicó, lo que significa que centenares de miles de niños que habrían muerto en los tiempos precedentes sobrevivieron y crecieron para convertirse en hombres y mujeres. No hay dudas que las condiciones de los tiempos anteriores habían sido muy insatisfactorias. Fue el negocio capitalista que las mejoró. Fueron precisamente esas primeras fábricas que proveyeron a las necesidades de sus trabajadores, ya sea directamente o indirectamente, exportando productos e importando alimentos y materias primas desde otros países. Una y otra vez, los primeros historiadores del capitalismo, uno difícilmente puede usar una palabra más suave, ha falsificado la historia. Una anécdota que solían contar, muy posiblemente inventada, involucra a Benjamin Franklin. De acuerdo a la historia, Franklin visitaba una fábrica algodonera en Inglaterra y el propietario de la fábrica, lleno de orgullo, le dice: «Vea, aquí hay unos artículos de algodón para Hungría». Benjamin Franklin, mirando alrededor y viendo que los trabajadores estaban pobremente vestidos, dijo: «Oiga, ¿por qué usted no produce también para sus propios trabajadores?».
Pero esas exportaciones de las cuales el propietario de la fábrica había hablado realmente significaban que él producía para sus propios trabajadores, ya que Inglaterra debía importar todas las materias primas. No había algodón en Inglaterra o en la Europa continental. Había escasez de alimentos en Inglaterra y los alimentos debían ser importados de Polonia, de Rusia, de Hungría. Esas exportaciones eran la manera de pagar las importaciones de alimentos que hacían posible la supervivencia de la población británica. Muchos ejemplos de la historia de esas épocas mostraban la actitud de la burguesía y de la aristocracia hacia los trabajadores. Deseo citar solo dos ejemplos. Uno es el famoso sistema británico denominado Spin-Hamland. Por este sistema el gobierno británico pagaba a todos los trabajadores que no tuvieran un salario mínimo, así determinado por el gobierno, la diferencia entre el salario que recibieran y este salario mínimo. Esto ahorraba a la aristocracia terrateniente el problema de pagar mayores salarios. La aristocracia pagaría los tradicionalmente bajos salarios agrícolas y el gobierno los complementaría, evitando así que los trabajadores dejaran sus ocupaciones rurales para buscar empleo en una fábrica urbana. 80 años más tarde, después de la expansión del capitalismo desde Inglaterra a la Europa continental, la aristocracia terrateniente nuevamente reaccionó contra el nuevo sistema de producción. En Alemania, los Junkers prusianos, habiendo perdido muchos trabajadores a los mayores salarios pagados por las industrias capitalistas, inventaron un término especial para el problema: huida del campo, Landflucht. Y en el Parlamento alemán discutieron lo que podía hacerse contra este mal, como era considerado desde el punto de vista de la aristocracia terrateniente. El príncipe Bismarck, el famoso canciller del Reich alemán, en un discurso un día dijo: encontré un hombre en Berlín que una vez había trabajado en mi establecimiento de campo y le pregunté: ¿por qué dejó el establecimiento? ¿Por qué se fue del campo y por qué ahora vive en Berlín? Y de acuerdo con Bismarck, este hombre contestó: no tienen un Biergarten tan lindo en este pueblito del campo como tenemos aquí en Berlín, donde uno puede sentarse, beber cerveza y escuchar música. Esta es una historia desde ya contada desde el punto de vista del príncipe Bismarck, el empleador. No era el punto de vista de sus empleados. Ellos se iban a la industria porque la industria les pagaba más altos salarios y elevaba su nivel de vida de una manera que no tenía precedentes. En la actualidad, en los países capitalistas hay relativamente poca diferencia entre la vida básica de las así llamadas clases altas y bajas. Ambas tienen comida, ropa y alojamiento. Pero en el siglo XVIII y antes, la diferencia entre un hombre de clase media y el hombre de la clase baja era que el hombre de la clase media tenía zapatos y el hombre de la clase baja no tenía zapatos. En los Estados Unidos, hoy la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre significa a menudo solamente la diferencia entre un Cadillac y un Chevrolet. El Chevrolet puede haber sido comprado de segunda mano, pero básicamente le da el mismo servicio a su propietario. Él también puede manejar de un punto a otro. Más del 50% de la gente en Estados Unidos vive en casas y departamentos de su propiedad. Los ataques contra el capitalismo, especialmente en lo que respecta al mayor nivel salarial, comienzan del falso supuesto que dichos salarios son en la última instancia pagados por gente que es diferente de quienes están empleados en la fábrica. Es correcto para los economistas y los estudiantes de teorías económicas distinguir entre el trabajador y el consumidor y establecer una diferencia entre ellos. Pero el hecho es que cada consumidor debe de una u otra manera ganar el dinero que gasta, y la inmensa mayoría de los consumidores son precisamente las mismas personas que trabajan como empleados en las empresas que producen las cosas que ellos consumen. El nivel de salarios bajo el capitalismo no está fijado por una clase de gente diferente de la clase de gente que gana los salarios. Ellos son la misma gente. No es la empresa cinematográfica de Hollywood quien paga los salarios de una estrella de cine, es la gente que paga su entrada para ver las películas. Y no es el empresario de una pelea de boxeo quien paga las enormes sumas que demandan los boxeadores del cartel. Es la gente que paga su boleto para ver la pelea. A través de la distinción entre empleador y empleado, una diferenciación se establece en la teoría económica. Pero no hay una diferenciación en la vida real. En esta, el empleador y el empleado son, en su última instancia, una persona, la misma persona. Hay gente en muchos países que considera muy injusto que un hombre quien debe mantener una familia con varios hijos reciba el mismo salario que un hombre que solamente debe mantenerse a sí mismo.
Pero la cuestión no es si el empleador debe tener una mayor responsabilidad por el tamaño de la familia de su trabajador. La pregunta que debemos hacernos en este caso es, ¿está usted dispuesto como individuo a pagar más por algo, por ejemplo, una hogaza de pan, si se le dice que el hombre que produjo este pan tiene 6 hijos? La persona honesta ciertamente contestará por la negativa y dirá, en principio sí, pero de hecho, si cuesta menos, mejor compraría el pan producido por un hombre sin hijos. El hecho es que si los compradores no le pagan al empleador lo suficiente para permitirle pagar a sus trabajadores, se tornará imposible para el empleador permanecer en el negocio. El sistema capitalista fue denominado capitalismo no por un amigo del sistema, sino por una persona que lo consideraba el peor de todos los sistemas en la historia, el más grande de los males que había caído sobre la humanidad. Este hombre era Karl Marx. Pero no hay razón para rechazar el término creado por Marx, ya que describe claramente la fuente de las grandes mejoras sociales traídas por el capitalismo. Esas mejoras son el resultado de la acumulación de capital. Están basadas sobre el hecho que la gente, como norma, no consume todo lo que ha producido, que ahorran e invierten una parte. Hay muchos malentendidos sobre este problema y en el curso de estas conferencias tendré la oportunidad de enfrentar los más fundamentales errores que la gente tiene concernientes a la acumulación de capital, el uso del capital y las universales ventajas que pueden ganarse con dicho uso. Trataré el capitalismo particularmente en mis conferencias sobre inversiones extranjeras y sobre el más crítico problema político de la actualidad, la inflación. Saben, por supuesto, que la inflación existe no solamente en este país, hoy es un problema en todo el mundo. Un hecho sobre el capitalismo a menudo no bien explorado es este. Los ahorros significan beneficios para todos aquellos que ansían producir o ganar un salario. Cuando una persona ha ahorrado una cierta suma de dinero, digamos $1,000, y en vez de gastarlos confían estos dólares a un banco o a una compañía de seguros, el dinero va a las manos de un empresario, de un hombre de negocios, permitiéndole embarcarse en un proyecto en el cual no podría haberse embarcado ayer, pues el capital requerido no estaba disponible. ¿Qué hará ahora el hombre de negocios con este capital adicional? La primera cosa que debe hacer, el primer uso que debe hacer en este capital adicional es salir a contratar trabajadores y comprar materias primas, lo cual causa una adicional demanda de trabajadores y materias primas, así como una tendencia hacia más altos salarios y más altos precios de las materias primas. Mucho antes que el ahorrista o el empresario obtengan alguna ganancia de todo esto, el trabajador antes desempleado, el productor, las materias primas, el agricultor, el jornalero, están todos repartiéndose los beneficios del incremento en el ahorro. El momento en el cual el empresario obtendrá algo de su proyecto depende de las condiciones del mercado en el futuro y de su habilidad en anticipar correctamente esas futuras condiciones del mercado. Pero los trabajadores, así como los productores de materias primas, obtienen sus beneficios en forma inmediata. Mucho se habló hace 30 o 40 años sobre la así llamada política de salarios de Henry Ford. Uno de los mayores logros del señor Ford fue pagar más altos salarios que los que pagaban otros industriales u otras fábricas. Su política de salarios fue descrita como una invención, pero no alcanza a decir que esta nueva política inventada era el resultado de la liberalidad del señor Ford. Un nuevo ramo de negocios o una nueva fábrica en un ramo de negocios ya existente tiene que atraer trabajadores de otros empleos, de otras partes del país, aún de otros países, y la única manera de hacer esto es ofrecer a los trabajadores un mayor salario por su trabajo. Esto es lo que tuvo lugar en los primeros días del capitalismo y tiene lugar aún hoy. Cuando los fabricantes en Gran Bretaña comenzaron a fabricar productos de algodón, pagaban a sus trabajadores más que los que estos ganaban antes. Por supuesto, un gran porcentaje de estos nuevos trabajadores no había ganado absolutamente nada antes de ello y estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que les ofrecieran. Pero después de un corto periodo de tiempo, cuando más y más capital se acumulaba y más nuevas empresas se desarrollaban, los niveles de salario crecieron y el resultado fue el inaudito crecimiento en la población británica de la cual ya hablamos antes.
La desdeñosa descripción del capitalismo por algunas personas como un sistema diseñado para hacer que los ricos se vuelvan más ricos y que los pobres se vuelvan más pobres es errónea del principio al fin. La tesis de Marx sobre la venida del socialismo estaba basada sobre el supuesto que los trabajadores estaban volviéndose más pobres, que las masas estaban convirtiéndose cada vez más indigentes y que finalmente toda la riqueza de un país se concentraría en unas pocas manos y en las manos de una sola persona. Y entonces la masa de trabajadores empobrecidos finalmente se rebelaría y expropiaría los bienes de los ricos propietarios. De acuerdo con esta doctrina de Karl Marx, no puede existir la oportunidad alguna, ninguna posibilidad dentro del sistema capitalista para mejorar alguna de las condiciones de los trabajadores. En 1864, hablando frente a la Asociación Internacional de Trabajadores en Inglaterra, dijo que la creencia que los sindicatos pudieran mejorar las condiciones de la población trabajadora era absolutamente un error. A la política, los sindicatos pidiendo salarios más altos y más cortas horas de trabajo, la denominó conservadora, siendo el conservadorismo desde luego el término más duramente condenatorio que Karl Marx podía usar. Sugirió que los sindicatos se pusieran un nuevo, revolucionario objetivo: eliminar totalmente el sistema de salarios e instaurar el socialismo, el gobierno propietario de los medios de producción para reemplazar el sistema de propiedad privada. Si estudiamos la historia del mundo y especialmente la de Inglaterra desde 1865, nos daremos cuenta que está totalmente equivocado. No existe un país capitalista occidental en donde las condiciones de las masas no hayan mejorado en una forma sin precedentes. Todas estas mejoras de los últimos 80 o 90 años se realizaron a pesar de los pronósticos de Karl Marx, ya que los socialistas marxistas creían que las condiciones de los trabajadores nunca podían mejorarse. Eran seguidores de una falsa teoría, la famosa ley de hierro de los salarios, la ley que establecía que el salario del trabajador bajo el capitalismo no podría exceder el monto que necesitaba como sustento de su vida para servir a la empresa. Los marxistas formulaban su teoría de esta manera: si los niveles de salario de los trabajadores van hacia arriba y los salarios suben por encima de los niveles de subsistencia, los trabajadores tendrán más hijos y cuando estos hijos ingresen a la fuerza laboral, incrementarán la cantidad de trabajadores hasta el punto que los niveles de salarios caigan, llevando otra vez a los trabajadores hacia abajo a un nivel de subsistencia. El mínimo nivel de subsistencia que escasamente evitará que la población trabajadora se extinga. Pero esta idea de Marx, como la de muchos otros socialistas, en un concepto del hombre trabajador, precisamente como aquel que usan los biólogos correctamente, en el estudio de la vida de los animales, de los ratones, por ejemplo. Si se incrementa la cantidad de alimento disponible para los organismos animales o para los microbios, entonces una mayor cantidad de ellos sobrevivirá. Si se restringe su alimento, también se restringirá su cantidad. Pero el hombre es diferente. Aún el trabajador, a pesar del hecho que los marxistas no quieren reconocerlo, tiene requerimientos humanos diferentes al alimento y a la reproducción de su especie. Un incremento en los salarios reales resultará no solamente en un incremento de la población, resultará también, antes de nada, en un mejoramiento del nivel de vida promedio. Esa es la razón por la cual tenemos un mejor nivel de vida en Europa Occidental y en los Estados Unidos que en las naciones de desarrollo de, digamos, África. Debemos entender, sin embargo, que este más alto nivel de vida depende del suministro de capital. Esto explica la diferencia entre las condiciones en los Estados Unidos y las condiciones en la India. Métodos modernos de combatir enfermedades contagiosas han sido instaurados en la India, en alguna forma por lo menos, y el efecto ha sido un crecimiento sin precedentes en la población. Pero, dado en este crecimiento de la población, no ha sido acompañado por un correspondiente incremento en el monto de capital invertido. El resultado ha sido un incremento en la pobreza. Un país se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital invertido por habitante. Espero que en las próximas conferencias tenga la oportunidad de ocuparme con mayor detalle de estos problemas, que pueda clarificarlos porque algunos términos como el capital invertido per cápita requieren una detallada explicación. Pero deben recordar que en las políticas económicas no hay milagros. Han leído en muchos diarios y discursos sobre el así llamado milagro económico alemán, la recuperación de Alemania después de su derrota y destrucción en la Segunda Guerra Mundial.
Pero esto no fue un milagro alguno, fue la aplicación de los principios de la economía de libre mercado, de los métodos del capitalismo, aun cuando no fueron totalmente aplicados en todos sus aspectos. Cualquier país puede experimentar el mismo milagro de recuperación económica, aunque debo de insistir que la recuperación económica no proviene de un milagro, viene de la adopción de y es el resultado de sanas políticas económicas. Segunda conferencia, socialismo. Estoy aquí en Buenos Aires como invitado en el Centro de Difusión de la Economía Libre. ¿Qué es la economía libre? ¿Qué significa este sistema de libertad económica? La respuesta es simple, es la economía de mercado. Es el sistema en el cual la cooperación de los individuos en la división del trabajo en la sociedad es obtenida por el mercado. Este mercado no es un lugar, es un proceso. Es la manera en la cual, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento de la sociedad. Cuando nos ocupamos de este sistema de organización económica, la economía de mercado, empleamos el término libertad económica. Muy a menudo la gente malinterpreta lo que significa creyendo que la libertad económica es algo que está muy separada de las otras libertades y que estas otras libertades que consideran son más importantes pueden ser preservadas aún en ausencia de la libertad económica. El significado de la libertad económica es que el individuo esté en posición de elegir la manera en la cual desea integrarse en la totalidad de la sociedad. El individuo puede elegir su carrera, es libre de hacer lo que desea hacer. Esto desde ya no significa algún sentido de lo que mucha gente adjunta a la palabra libertad en la actualidad. Se le interpreta en el sentido que a través de la libertad económica el hombre es liberado de las condiciones naturales. En la naturaleza no hay nada que pueda ser identificado como libertad. Existe solamente la regularidad de las leyes de la naturaleza que el hombre debe obedecer si desea alcanzar algo. Usando el término libertad aplicado a los seres humanos, pensamos solamente en la libertad dentro de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, las libertades sociales son consideradas por mucha gente como independientes una de otra. Aquellos que hoy se llaman a sí mismos liberales están reclamando políticas que son precisamente lo opuesto a aquellas políticas por las cuales los liberales del siglo XIX abogaban en sus programas liberales. Los así llamados liberales de hoy tienen la muy popular idea que la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa, la libertad religiosa, la libertad para no estar prisioneros sin juicio previo, que todas estas libertades pueden ser preservadas en ausencia de lo que se llama libertad económica. No se dan cuenta que en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige y ordena todo, todas las otras libertades son ilusorias, aun cuando hayan sido definidas por las leyes y se encuentren escritas en las constituciones. Tomemos una libertad, la libertad de prensa. Si el gobierno es propietario de todas las imprentas, el gobierno determinará lo que debe imprimirse y lo que no debe imprimirse. Y si el gobierno es propietario de todas las imprentas y determina lo que puede y lo que no puede ser impreso, entonces la posibilidad de imprimir cualquier tipo de argumentos opuestos, es decir, contrarios a las ideas del gobierno, se convierte prácticamente en inexistente. La libertad de prensa desaparece. Y lo mismo ocurre con todas las otras libertades. En una economía de mercado, el individuo tiene la libertad de elegir cualquier carrera que desee seguir, elegir su propia forma de integrarse a la sociedad. Pero en un sistema socialista esto no es así. Su carrera es decidida por un decreto del gobierno. El gobierno puede ordenar a la gente que no le agrada, a la gente que no desea que viva en ciertas regiones y mudarse a otras regiones o a otros lugares. Y el gobierno siempre puede justificar y explicar dicho procedimiento declarando que los planes gubernamentales requieren la presencia de este eminente ciudadano a 5.000 millas del lugar en la cual no es agradable a los que están en el poder. Es verdad que la libertad que un hombre puede tener en una economía de mercado no es una libertad perfecta desde un punto de vista metafísico, pero no existe tal cosa como la libertad perfecta. La libertad significa algo solamente dentro del marco de la sociedad. Los autores sobre la ley natural del siglo XVIII, sobre todo Jean-Jacques Rousseau, creían que alguna vez en el remoto pasado los hombres habían disfrutado de algo llamado libertad natural. Pero en ese tiempo remoto los individuos no eran libres, estaban a la merced de cualquiera
que fuera más fuerte que ellos. Las famosas palabras de uso: el hombre nace libre, pero en todos los lugares está encadenado. Puede sonar muy lindas, pero el hombre de hecho no nace libre. Cuando nace, el hombre es un lactante muy débil. Sin la protección que la sociedad les da a sus padres, no podría preservar su vida. La libertad en sociedad significa que un hombre depende tanto de la otra gente como la otra gente depende de él. La sociedad bajo la economía del mercado, bajo las condiciones de economía libre, significa un estado de los asuntos sociales en los cuales cada uno sirve a sus conciudadanos y en devolución es servido por ellos. La gente cree que en la economía de mercado hay patrones que son independientes de la buena voluntad y el respaldo de otra gente. Creen que los capitanes de la industria, los empresarios, son los patrones del sistema económico, pero esto es una ilusión. Los verdaderos patrones en el sistema económico son los consumidores. Y si los consumidores dejan de ser clientes de una rama de negocios, estos empresarios son ya sea forzados a abandonar su posición eminente en el sistema económico y ajustar sus acciones a los deseos y a las órdenes de los consumidores. Una de las más conocidas propagandistas del comunismo fue Lady Pasfield, bajo su nombre de soltera Beatrice Potter, y bien conocida también a través de su esposo Sidney Webb. Esta dama era la hija de un rico empresario y cuando era todavía una mujer joven, trabajó como secretaria de su padre. Escribe en sus memorias: en el negocio de mi padre, todos debían obedecer las órdenes que daba mi padre, el patrón. Solo él podía dar órdenes, pero a él nadie podía darle orden alguna. Esto era una visión muy corta de miras. Órdenes eran realmente dadas a su padre por los consumidores, por los compradores. Lamentablemente ella no podía ver estas órdenes, no podía ver lo que sucedía en una economía de mercado porque estaba interesada solamente en las órdenes dadas en la oficina o en la fábrica de su padre. En todos los problemas económicos debemos tener en mente las palabras del gran economista francés Frédéric Bastiat, quien tituló uno de sus brillantes ensayos Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, lo que se ve y lo que no se ve. Para comprender el funcionamiento de un sistema económico, no solo debemos ocuparnos de las cosas que se pueden ver, pero también debemos prestar atención a las cosas que no se pueden percibir directamente. Por ejemplo, una orden dada por el patrón a un cadete de la oficina puede ser oída por todos los que están en la habitación. Lo que no puede oírse son las órdenes dadas al patrón por sus clientes. El hecho es que, bajo el sistema capitalista, los supremos patrones son los consumidores. El soberano no es el Estado, es la gente. Y la prueba que el pueblo es el soberano es el hecho que tiene el derecho de ser estúpido. Este es un privilegio del soberano. Tiene el derecho de cometer errores. Nadie puede impedir que los cometa, pero, desde luego, tiene que pagar por sus errores. Si decimos que el consumidor es supremo o que el consumidor es soberano, no decimos que el consumidor esté libre de fallas, que el consumidor sea un hombre que siempre sabe lo que es mejor para él. Los consumidores muy a menudo compran cosas o consumen cosas que no deberían comprar o que no deberían consumir. Pero la noción que una forma capitalista de gobierno pueda impedir que la gente se perjudique a sí misma a través del control del consumo es falsa. La idea del gobierno como una autoridad paternal, como un guardián para todos, es la idea de aquellos que favorecen el socialismo. En los Estados Unidos, hace algunos años atrás, el gobierno intentó lo que fue llamado un noble experimento. Este noble experimento consistió en una disposición legal convirtiendo en ilegal comprar o vender bebidas alcohólicas. Es totalmente cierto que mucha gente bebe demasiado brandy y whisky y que pueden perjudicarse a sí mismos haciendo esto. Algunas autoridades en los Estados Unidos se oponen a fumar. Es cierto que hay mucha gente que fuma demasiado y que fuma a pesar del hecho que sería mejor para ellos no hacerlo. Esto plantea el tema que va más allá de la discusión económica. Muestra lo que la libertad significa realmente. Concedido, es bueno impedir que la gente se perjudique a sí misma bebiendo o fumando demasiado, pero una vez que ustedes hayan admitido esto, otra gente dirá: ¿es el cuerpo lo único importante? ¿No es la mente del hombre mucho más importante? ¿No es la mente del hombre el verdadero atributo del hombre, la real calidad humana? Si se le otorga al gobierno el derecho a determinar el consumo del cuerpo humano, determinar si uno debería fumar o no fumar, beber o no beber,
No hay buenas respuestas que pueda dar a la gente que diga, más importante que el cuerpo es la mente y el alma. Y el hombre se perjudica mucho más leyendo libros malos, escuchando música fea y mirando malas películas. Por lo tanto, es el deber del gobierno impedir a la gente cometer estas faltas. Como saben, por muchos cientos de años los gobiernos y las autoridades creyeron que este era realmente su deber. Y esto no pasó solamente en las épocas remotas. No hace mucho tiempo hubo un gobierno en Alemania que consideraba un deber gubernamental distinguir entre las buenas y las malas pinturas, lo cual desde ya significaba bueno y malo desde el punto de vista de un hombre que en su juventud había fracasado con el examen del ingreso a la Academia del Arte de Viena. Bueno y malo desde el punto de vista de un dibujante de tarjetas postales, Adolf Hitler. Y se volvió ilegal que la gente emitiera otra opinión sobre arte y pintura que la de él, el supremo Führer. Una vez que comience a admitir que es un derecho del gobierno controlar su consumo de alcohol, ¿qué puede responder a aquellos que digan que el control de sus libros, de las ideas, es mucho más importante? La libertad significa la libertad de cometer errores. Esto es lo que tenemos que comprender. Podemos ser muy críticos con respecto a la manera en que nuestros conciudadanos gastan su dinero y viven sus vidas. Podemos estar convencidos que lo que están haciendo es totalmente insensato y malo, pero en una sociedad libre hay muchas maneras para que la gente manifieste sus opiniones sobre cómo los conciudadanos deberían cambiar su forma de vida. Pueden escribir libros, pueden escribir artículos, pueden hacer discursos, pueden hasta incluso predicar en las esquinas si así lo desean. Y así lo hacen en muchos países, pero no deben de tratar de hacer de policía con otra gente para impedirles que hagan ciertas cosas, simplemente porque no desean que esta otra gente tenga la libertad de hacerlo. Esta es la diferencia entre la esclavitud y la libertad. El esclavo debe hacer lo que su superior le ordena que deba hacer, pero el ciudadano libre, y esto es lo que la libertad significa, está en posición de elegir su propia forma de vida. Desde ya, en el sistema capitalista puede haber abusos, y en efecto los hay, que cometan ciertas personas. Es ciertamente posible hacer cosas que no deberían ser hechas, pero si estas cosas reciben la aprobación de una mayoría de la gente, es que el que desapruebe siempre tiene una manera de intentar cambiar la mentalidad de sus ciudadanos. Puede tratar de persuadirlos, de convencerlos, pero no puede tratar de forzarlos usando su poder, el poder de la policía del gobierno. En la economía de mercado, todos sirven a sus conciudadanos sirviéndose a sí mismos. Esto es lo que tenían en mente los autores liberales del siglo XVIII cuando hablaban sobre la armonía de los intereses, correctamente entendidos, de todos los grupos y de todos los individuos que componían la población. Y era esta doctrina de la armonía de los intereses a la que se oponían los socialistas. Hablaban en un irreconciliable conflicto de intereses entre los diferentes grupos. ¿Qué significa esto? Cuando Karl Marx, en el primer capítulo del Manifiesto Comunista, ese pequeño panfleto que inauguró su movimiento socialista, aseguraba que existía irreconciliable conflicto de intereses, no pudo ilustrar su tesis con ningún ejemplo, excepto los extraídos de las condiciones de la sociedad precapitalista. En las épocas precapitalistas, la sociedad estaba dividida en grupos de condición hereditaria, lo que en la India se denomina castas. En una sociedad dividida en grupos hereditarios, no nacía como francés, nacía como un miembro de la aristocracia francesa o de la burguesía francesa o del campesinado francés. En la mayor parte de la Edad Media era simplemente un siervo. La servidumbre en Francia no desapareció totalmente hasta después de la Revolución Americana. En otras partes de Europa desapareció aún más tarde. Pero la peor forma en la que existía la servidumbre y que continuó existiendo aún después de la abolición de la esclavitud era en las colonias británicas. El individuo heredaba su estatus de sus padres y lo retenía a lo largo de su vida. Lo transfería a sus hijos. Cada grupo tenía privilegios y desventajas. Los grupos más altos tenían solamente privilegios y los grupos más bajos solamente desventajas. Y no había hombre que pudiera deshacerse de las desventajas legales que le imponía su estatus, sino con una pelea política contra las otras clases. Bajo dichas condiciones, se podría decir que existía un irreconciliable conflicto de intereses entre los propietarios de los esclavos y los mismos esclavos, porque lo que los esclavos deseaban era liberarse de su esclavitud,
de su calidad de esclavos. Esto representaba, sin embargo, una pérdida para los propietarios. Por lo tanto, no hay duda alguna que había este irreconciliable conflicto de intereses entre los miembros de las mismas clases. Uno debe recordar que en esos tiempos en los cuales las sociedades de estatus predominaban en Europa y en las colonias que los europeos fundaron más tarde en América, la gente no se consideraba relacionada de manera alguna, en especial con las otras clases de su propia nación. Se sentían mucho más identificados con miembros de su propia clase de otros países. Un aristócrata francés no se consideraba a los franceses de clases más bajas como sus conciudadanos, era la chusma, la plebe, que no le agradaba. Consideraba solamente a los aristócratas de otros países, los de Italia, Inglaterra y Alemania, por ejemplo, como sus iguales. Es más notable efecto de este estado de cosas era el hecho que los aristócratas de toda Europa usaban el mismo idioma, y este idioma era el francés, una lengua que no era comprendida afuera de Francia por otros grupos de la población. Las clases medias, la burguesía, tenían su propia lengua, en tanto que las clases más bajas, el campesinado, usaba dialectos locales que muy a menudo no eran comprendidos por otros grupos de la población. Lo mismo era cierto con respecto a la manera en que la gente se vestía. Cuando se viajaba en 1750 de un país a otro, podía verse que las clases superiores, los aristócratas, generalmente vestían de la misma manera en toda Europa y que las clases bajas vestían de manera diferente. Cuando se encontraba alguien en la calle, podía darse cuenta inmediatamente por la manera en que vestía a qué clase, a qué estatus pertenecía. Es difícil imaginar cuán diferentes eran las condiciones comparadas con las condiciones actuales. Cuando vengo de los Estados Unidos a la Argentina y veo un hombre en la calle, no puedo saber cuál es su estatus. Solamente puedo suponer que es un ciudadano de la Argentina y que no es un miembro de algún grupo legalmente restringido. Esta es una cosa causada por el capitalismo. Desde ya hay diferencias dentro del capitalismo. Hay diferencias en las riquezas, diferencias que los marxistas equivocadamente consideran equivalentes a las antiguas diferencias que existían entre los hombres de la sociedad de estatus. Las diferencias dentro de una sociedad capitalista no son las mismas que existen en una sociedad socialista. En la Edad Media, y aún mucho más tarde en muchos países, una familia podía ser una familia aristocrática y poseer una gran riqueza. Podía ser una familia de duques por centenares y centenares de años, cualquiera fueran sus cualidades, sus talentos, su carácter o su moral. Pero bajo las modernas condiciones capitalistas existe lo que ha sido técnicamente descrito por los sociólogos como movilidad social. El principio básico del funcionamiento de esta movilidad social, de acuerdo con el sociólogo y economista italiano Vilfredo Pareto, es la circulación de élites, la circulación de las élites. Eso significa que siempre hay gente que está al tope de la escala social, que son ricos, que son políticamente importantes, pero esta gente, estas élites, están cambiando continuamente. Esto es completamente cierto en una sociedad capitalista y no era cierto para una sociedad de estatus precapitalista. Las familias, que eran consideradas las grandes familias aristocráticas de Europa, hoy todavía son las mismas familias, o digamos, son los descendientes de las familias que eran las más destacadas en Europa 800 o 1000 años atrás. Los Capetos de Borbón, quienes por largo tiempo gobernaron aquí en la Argentina, eran una casa real ya en el siglo X. Estos reyes gobernaron el territorio que es hoy conocido como Île-de-France, extendiendo su reinado de generación en generación. Pero en una sociedad capitalista existe una permanente movilidad. Pobres que se convierten en ricos y los descendientes de esta gente rica que pierden su riqueza y se convierten en pobres. Hoy vi en una librería en la calle céntrica de Buenos Aires una biografía de un hombre de negocios que fue tan eminente, tan importante, tan característico de los grandes negocios del siglo XIX en Europa, que aún en este país tan lejos de Europa, la librería tenía copias de su biografía. Por coincidencia, conozco al nieto de este hombre. Tiene el mismo nombre que tenía su abuelo y todavía tiene el derecho a utilizar el título de nobleza de su abuelo, quien había comenzado como un herrero. Había recibido 80 años atrás. Hoy su nieto es un pobre fotógrafo en la ciudad de Nueva York. Otra gente que eran pobres en el momento en que el abuelo de este fotógrafo se convertía en uno de los más grandes empresarios industriales de Europa
son hoy capitanes de la industria. Cada uno tiene la libertad de cambiar su estatus. Esta es la diferencia entre el sistema de estatus y el sistema capitalista de libertad económica, en el cual cada uno puede echarse la culpa solo a sí mismo si no alcanza la posición a la que desea llegar. El más famoso empresario industrial del siglo XX hasta ahora es Henry Ford. Comenzó con unos pocos centenares de dólares que había tomado en préstamo a sus amigos y en muy corto tiempo desarrolló una de las importantes grandes empresas de negocio del mundo, y pueden descubrirse cientos de estos casos todos los días. Cotidianamente, el New York Times publica largos avisos de gente que ha muerto. Si se leen estas biografías, se puede encontrar el nombre de un eminente hombre de negocios que empezó vendiendo diarios en las esquinas de Nueva York o empezó como un cadete de oficina. Y en el momento de su muerte era el presidente de la misma empresa bancaria en la que comenzó en el nivel más bajo de la escala. Desde luego, no todas las personas pueden alcanzar estas posiciones. No toda la gente desea alcanzarlas. Hay gente que está más interesada en otros problemas y para esta gente se abren otros caminos que no están abiertos en los días de la sociedad feudal, en los tiempos de la sociedad de estatus. El sistema socialista, sin embargo, prohíbe esta fundamental libertad de uno de elegir su propia carrera. Bajo las condiciones socialistas hay una sola autoridad económica que tiene el derecho de determinar todos los asuntos concernientes a la producción. Una de las características salientes de nuestra época es que la gente usa muchos nombres para la misma cosa. Un sinónimo para socialismo y comunismo es la planificación. Y si la gente habla de planificación, quieren significar desde luego la planificación centralizada, lo cual significa un plan hecho por el gobierno, un plan que impide la planificación hecha por alguien que no sea gobierno. Una dama británica que también es un miembro de la Cámara Alta escribió un libro titulado Plan or No Plan, Plan o Ningún Plan, un libro que fue muy popular en el mundo. ¿Qué significa el título del libro? Cuando ella dice plan, significa solamente el tipo de plan previsto por Lenin y Stalin y sus sucesores, el tipo de plan que maneja todas las actividades de toda la gente de una nación. Así, lo que esta dama quiere significar es una planificación central que excluya todos los planes que los individuos puedan tener. Su título, Plan o Ningún Plan, es una ilusión, un engaño. La alternativa no es una planificación central o ningún plan. La alternativa es la planificación total de una autoridad de gobierno central o la libertad para que los individuos puedan hacer sus propios planes, hacer su propia planificación. El individuo planifica su vida cada día cambiando sus planes diarios a voluntad. El hombre libre planifica diariamente sus necesidades. Dice, por ejemplo, ayer planeaba trabajar toda mi vida en Córdoba. Ahora se entera de mejores condiciones en Buenos Aires y cambia sus planes diciendo, en vez de trabajar en Córdoba, deseo ir a Buenos Aires. Y eso es lo que significa la libertad. Puede ser que esté equivocado, puede ser que ir a Buenos Aires resulte un error. Las condiciones para él podrían haber sido mejores en Córdoba, pero él mismo hizo sus propios planes. Bajo la planificación gubernamental, él es como un soldado en un ejército. El soldado no tiene el derecho de elegir su guarnición, el lugar donde hará el servicio militar. Debe obedecer órdenes. El sistema socialista, como Karl Marx, Lenin y todos los líderes socialistas lo sabían y lo admitían, era la diferencia de las normas militares a todo el sistema de producción. Marx hablaba de los ejércitos industriales y Lenin preconizaba la organización de todo, el correo, la fábrica y otras industrias, de acuerdo con el modelo del ejército. Por consiguiente, en el sistema socialista todo depende de la sabiduría, del talento, de las dotes de aquella gente que forma la autoridad suprema. Aquello que el supremo dictador o su comité no conoce, no se toma en cuenta. Pero el conocimiento que la humanidad ha acumulado en su larga historia no es absorbido por todos y cada uno. Hemos acumulado a lo largo de los siglos una gran cantidad de conocimiento científico y técnico que es humanamente imposible para un individuo conocer todas estas cosas, aunque sea el hombre con las mejores dotes. Y la gente es diferente, son desiguales, siempre lo serán. Hay ciertas personas que están más dotadas en un asunto y menos en otro. Y hay gente que tiene el talento de encontrar nuevos caminos, de cambiar las tendencias del conocimiento. En las sociedades capitalistas, el progreso tecnológico y el progreso económico han adelantado mucho a raíz de esa gente.
Si un hombre tiene una idea, tratará de encontrar unas pocas personas suficientemente inteligentes para darse cuenta del valor de su idea. Algunos capitalistas que se atreven a mirar al futuro, que se dan cuenta de las posibles consecuencias de tal idea, comenzarán a ponerla a trabajar. Otra gente, al principio, puede decir, son unos tontos, pero dejarán de decirlo cuando se descubra que esa empresa que ellos llamaban tonta comienza a florecer y que la gente está contenta comprando sus productos. Bajo el sistema marxista, por lo contrario, el supremo ente gubernamental primero debe convencerse del valor de tal idea antes que se pueda continuar y desarrollarla. Esto puede ser una cosa bastante difícil de realizar, ya que solamente el grupo en el más alto nivel o solamente el supremo dictador tienen el poder de tomar decisiones. Y si esta gente, debido a la pereza o a la avanzada edad, o porque son pocos brillantes o poco instruidos, no es capaz de captar la importancia de la nueva idea, entonces el nuevo proyecto no será llevado a cabo. Podemos pensar en ejemplos de la historia militar. Napoleón era ciertamente un genio en asuntos militares, tenía un serio problema, sin embargo, y su incapacidad en resolver ese problema culminó finalmente en su derrota y en su exilio en la soledad de Santa Elena. El problema de Napoleón era cómo conquistar Inglaterra. Para hacerlo necesitaba una armada para cruzar el canal inglés y había gente que le decía que existía una manera de efectuar ese cruce, gente que, en una época de navegación a vela, habían traído la idea de buques a vapor, pero Napoleón no entendió esta propuesta. También existió el Generalstab de Alemania, el famoso Estado Mayor General alemán. Antes de la Primera Guerra Mundial estaba universalmente considerado como insuperable en sabiduría militar. Una reputación similar disfrutaba el Estado Mayor del general Foch en Francia. Pero ni los alemanes ni los franceses, quienes más tarde derrotaron a los alemanes bajo el liderazgo del general Foch, entendieron la importancia de la aviación para objetivos militares. El Estado Mayor alemán opinó, la aviación es solamente para el placer, el volar bueno para la gente ociosa. Desde un punto de vista militar, solo los Zeppelin son importantes, y el Estado Mayor francés tenía la misma opinión. Más tarde, durante el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo un general en los Estados Unidos que estaba convencido que la aviación sería muy importante en la próxima guerra, pero todos los otros expertos en los Estados Unidos estaban en su contra. El general no pudo convencerlos. Si se debe convencer a un grupo de gente que no depende directamente de la solución de un problema, nunca se tendrá éxito. Esto es así también en los problemas no económicos. Ha habido pintores, poetas, escritores, compositores que se quejaron que el público no reconoció su obra, lo cual fue la causa principal que permanecerán pobres. El público ciertamente puede haber tenido una pobre manera de juzgar, pero cuando estos artistas dijeron el gobierno debe sostener a los grandes artistas, pintores y escritores, estaban muy equivocados. ¿A quién debería el gobierno confiar la tarea de decidir si un recién llegado es un gran pintor o no? Debería confiar en el criterio de los críticos y de los profesores de la historia de arte que permanecen mirando el pasado y rara vez han mostrado el talento para descubrir nuevos genios. Esta es la gran diferencia entre un gran sistema de planificación y un sistema en el que cada uno puede planificar y actuar por sí mismo. Es cierto que desde ya que grandes pintores y grandes escritores a menudo han tenido que soportar dificultades muy grandes. Puede haber tenido éxito en su arte, pero no siempre en conseguir dinero. Van Gogh ciertamente fue un gran pintor. Tuvo que atravesar dificultades insoportables y finalmente cuando tenía 37 años se suicidó. Durante toda su vida vendió solamente una pintura cuyo comprador era su primo. Aparte de esta única venta, vivió del dinero de su hermano, que no era un artista ni un pintor, pero el hermano de Van Gogh entendía las necesidades de un pintor. Hoy no se puede comprar un Van Gogh por menos de $100 o $200,000. 1959. Bajo el sistema socialista, el destino de Van Gogh podría haber sido diferente. Algún funcionario oficial habría preguntado a algunos pintores bien conocidos, a quienes Van Gogh ni siquiera los hubiera considerado artistas, si este joven medio o totalmente loco era realmente un pintor digno de sostener. Y ellos, sin ninguna duda, habrían contestado, no es un pintor, es un artista, es solamente un hombre que desperdicia pintura, y lo habrían enviado a una usina láctea o a un asilo de locos.
Por lo tanto, todo este entusiasmo a favor del socialismo por una creciente generación de pintores, poetas, músicos y periodistas, actores, está basado sobre una ilusión. Menciono esto porque estos grupos están entre los más fanáticos sostenedores de la idea socialista. Ojo con esto. Cuando se llega el momento de elegir entre el socialismo y el capitalismo como sistema económico, el problema es algo diferente. Los autores del socialismo nunca sospecharon que la industria moderna y que todas las operaciones de negocio moderno están basadas sobre el cálculo. Los ingenieros no son, de alguna manera, los únicos que hacen planes sobre la base de cálculos. Los empresarios también deben hacerlos, y los cálculos de los empresarios están basados sobre el hecho que, en la economía de mercado, los precios de las cosas expresados en dinero informan no solo al consumidor, sino que también proveen al empresario de información vital sobre los factores de producción, siendo la principal función del mercado no meramente determinar el costo de la última parte del proceso de producción y transferencia de los bienes a manos del consumidor, sino también el costo de los pasos previos que llevan a esta última etapa. Todo el sistema de mercado está ligado por el hecho que existe una división de trabajo mentalmente calculada entre los varios empresarios que compiten unos con los otros pujando por los factores de producción, las materias primas, las maquinarias y los instrumentos, y por el factor humano de la producción. La remuneración pagada por el trabajo. Esta especie de cálculo hecho por el empresario no puede efectuarse en ausencia de los precios provistos por el mercado. En el mismo momento en que se decide abolir el mercado, que es lo que los socialistas querrían hacer, se convierten en inútiles todas las computaciones y todos los cálculos de los ingenieros y los técnicos. Los tecnólogos pueden producir una gran cantidad de proyectos, los cuales, desde el punto de vista de las ciencias naturales, son todos igualmente factibles, pero se requiere disponer de los cálculos del empresario basados sobre el mercado para determinar con claridad cuál de los proyectos es más ventajoso desde el punto de vista económico. El problema que tratamos aquí es el tema fundamental del cálculo económico capitalista en oposición al socialismo. El hecho es que el cálculo económico y, como consecuencia, toda la planificación tecnológica es posible solamente si hay precios expresados en dinero, no solo de los bienes de consumo, sino también de los factores de producción. Esto significa que debe existir un mercado para materias primas, uno para bienes semiterminados, otro para herramientas y maquinarias, así como para todo tipo de trabajos y servicios brindados por las personas. Cuando este hecho fue descubierto, los socialistas no sabían cómo responder. Por 150 años habían dicho, todos los males en el mundo provienen del hecho que hay mercados y precios de mercado. Deseamos abolir el mercado y con él, desde luego, la economía de mercado y sustituirla por un sistema sin precios y sin mercados. Deseaban abolir lo que Marx llamaba característica de commodity, de los precios y del trabajo. Cuando enfrentaron este nuevo problema, los autores socialistas, no teniendo respuesta alguna, finalmente dijeron, no aboliremos el mercado totalmente, fingiremos que existe un mercado, jugaremos al mercado como los niños juegan a la escuela. Pero todos saben que cuando los niños juegan en la escuela no aprenden nada, es solo un ejercicio, un juego, y se puede jugar a muchas cosas. Este es un problema muy difícil y complicado para tratarlo en forma completa. Se necesita más tiempo que el que aquí disponemos. Lo he explicado en detalle en mis escritos. En 6 conferencias no puedo entrar en el análisis de todos sus aspectos. Por lo tanto, les aconsejo, si están interesados en el problema fundamental de la imposibilidad de cálculo y del planeamiento bajo el socialismo, que lean mi libro Human Action, que está disponible en una excelente traducción al español. Pero lean otros libros también, como el libro del economista noruego Trygve Hoff, quien escribió sobre el cálculo económico. Y si no desean mirar desde un solo lado, recomiendo que lean el muy respetado libro socialista sobre el asunto por el eminente economista polaco Oskar Lange, que en algún momento fue profesor de una universidad de Estados Unidos, luego fue embajador de Polonia y más tarde volvió a Polonia. Probablemente me pregunten, ¿qué hay en Rusia? ¿Cómo manejan los rusos este asunto? Esto cambia el problema. Los rusos operan su sistema socialista dentro de un mundo en el cual existen precios para todos los factores de producción, para las materias primas, para todo. Por lo tanto, ellos pueden emplear para su planificación los precios en el exterior, en el mercado mundial.
Y dado que existen ciertas diferencias entre las condiciones en Rusia y las mismas en Estados Unidos, el resultado es que muy a menudo los rusos consideran algo como justificado y aconsejable desde su punto de vista económico que los americanos no lo consideran económicamente justificable en absoluto. El experimento soviético, como fue denominado, no nos prueba nada, no nos dice nada sobre el problema fundamental del socialismo, el problema del cálculo económico. Pero ¿cómo podemos hablar de ello como un experimento? No creo que exista cosa alguna sobre un experimento científico en el campo de la acción humana y de la economía. No pueden realizarse experimentos de laboratorio en el campo de la acción humana porque un experimento científico requiere que se haga la misma cosa bajo condiciones diferentes o que se mantengan las mismas condiciones cambiando solamente un factor. Por ejemplo, si se inyecta una medicación experimental en un animal canceroso, el resultado puede ser que el cáncer desaparezca. Puede probarse esto con varios animales del mismo tipo en que sufran el mismo tumor maligno. Si se trata a algunos con un nuevo método o no se trata al resto, entonces pueden compararse los resultados. Esto no se puede hacer en el campo de la acción humana. No existen experimentos de laboratorio en la acción humana. El así llamado experimento soviético simplemente muestra que el nivel de vida es incomparable más bajo en la Rusia soviética que en el país que es considerado por todo el mundo como la muestra del capitalismo de los Estados Unidos. Desde ya, si se le dice esto a un socialista, él dirá, las cosas son maravillosas en Rusia y se le contesta, puede que sean maravillosas, pero el nivel de vida es mucho más bajo y él responderá, sí, pero recuerde lo terrible que era para los rusos vivir bajo los zares y la terrible guerra que tuvimos que soportar. No deseo entrar en una discusión sobre si esta es o no una explicación correcta, pero si se niega que las condiciones sean las mismas, se niega que fuera un experimento, lo que se le debe decir que quizás sea mucho más correcto. El socialismo en Rusia no provocó un mejoramiento de las condiciones del hombre promedio que pueda ser comparado con el mejoramiento de las condiciones durante el mismo periodo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se escucha sobre algo nuevo, sobre alguna mejora, casi cada semana. Estas son mejoras generadas por los negocios, porque miles y miles de empresarios intentan día y noche encontrar algún producto nuevo que satisfaga al consumidor, mejor o más barato de producir o mejor, y más barato de producir que los productos existentes. No hacen esto por altruismo, lo hacen porque quieren ganar dinero. Y el efecto es que se tiene una mejora del nivel de vida en los Estados Unidos que es casi milagroso cuando se compara con las condiciones que existían 50 o 100 años atrás. Pero en la Rusia soviética, donde no se tiene ese sistema, no existe una mejora comparable. Así que aquella gente que nos dice que debemos adoptar el sistema soviético está terriblemente equivocados. Hay algo más que debe mencionarse. El consumidor americano, el individuo, es tanto un comprador como un patrón. Cuando se sale de una tienda en los Estados Unidos se puede encontrar un cartel que dice gracias por su visita, por favor vuelva. Pero cuando entra a una tienda en un país totalitario, sea en Rusia de hoy o en Alemania bajo el régimen de Hitler, el tendero dice, debe agradecer al gran líder por darle esto. En los países socialistas no es el vendedor quien debe mostrarse agradecido, sino el comprador. El ciudadano no es patrón, el patrón es el comité central, la oficina central. Estos comités y líderes y dictadores socialistas son supremos y la gente simplemente tiene que obedecer.